De vuelta en este Congreso de la Tarde, y qué bueno que esta tarde podemos contar por primera vez, esperamos que se repita muchas veces más, con la presencia del ingeniero Francis Ortega, quien ha estado con nosotros en otros espacios, y en esta ocasión viene de alguna manera a darnos una mirada de lo que él entiende está ocurriendo a nivel internacional y de lo que podemos esperar en los próximos días en relación a situaciones tan puntuales como la de Venezuela. Saludos, ingeniero, bienvenido a este espacio que no es mío, es suyo. Distinguido, muchísimas gracias por la invitación. Nuestro querido amigo José Alberto, Ángel Torres, Frank Medina también, que está aquí con nosotros. Agradecido de la invitación y de esta oportunidad extraordinaria que me conceden. Bueno, Francis, el escenario es suyo. Díganos usted qué usted percibe actualmente en la actualidad geopolítica que vive el mundo y que no nos aleja a nosotros porque todos somos, hoy el mundo es una aldea, como dicen. Así es. Y todo impacta de alguna manera directa o indirectamente a los pueblos. Muy bien, fíjate, el tema del momento es el proceso electoral del domingo pasado realizado en Venezuela. Sé que ustedes han comentado el tema. Pero es importante que ustedes sepan algunas actualizaciones importantes. Por ejemplo, mañana, sábado 3 de agosto, la oposición venezolana ha convocado una manifestación multitudinaria en todas las ciudades de Venezuela. Y la verdad es que hay que decir que el régimen chavista que surge en el año 98 de manera democrática, porque fue a través de un proceso electoral y digamos como consecuencia del hartazgo ya de los partidos tradicionales en ese país, hasta el momento había dado una imagen de cierto cumplimiento con las normas democráticas. Es decir, hasta ahora no se percibía a Venezuela netamente como una dictadura, si bien algunos medios internacionales, países en específico, así lo tildaban. Realmente en Venezuela hasta el domingo pasado se habían desarrollado procesos electorales que eran más o menos reconocidos por la oposición democrática y por organismos internacionales como el Centro Carter, que participó como observador en estas elecciones. Sin embargo, el proceso del domingo pasado demostró que sin lugar a duda Venezuela es una dictadura de forma cabal y plena. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, hay muchos elementos. La principal, digamos, imagen de la oposición es la de María Corina Machado, una ingeniera industrial, política venezolana, suyo. Sí, claro, colega mía, que se le impidió, se le inhabilitó poco tiempo antes del proceso electoral. Estamos hablando de no hace, creo yo, ni 2 años que María Corina Machado está inhabilitada. ¿Y por qué está inhabilitada María Corina? Supuestamente porque no declaró unos bonos alimenticios que recibía como diputada. Imagínense usted. O sea, eso en República Dominicana pasaría prácticamente inadvertido, pero el régimen tiene que buscar cualquier excusa para inhabilitar a un oponente que tiene ciertas posibilidades. Desde ahí vino creando su muñeco. Correcto. Después viene otra candidata, Corina Lloris, que fue la que María Corina entonces señaló, digamos, como su suplente en la candidatura, y tampoco le permiten participar. Al final no podían llegar a un proceso electoral sin ningún tipo de oposición y deciden que este señor, Edmundo González, sea el candidato de la oposición, porque evidentemente pensaron que no iba a tener ningún tipo de trascendencia ni relevancia en el electorado, y mucho menos la capacidad de unificar la oposición. Yo creo, Francis, que ahí ellos se descuidaron, se equivocaron. No lo vieron venir. Claro que sí. Y hay que reconocerle a la oposición que supo leer entre líneas esas jugadas que ellos estaban haciendo. Así es. Y dar con el candidato que de alguna manera les resultó favorable a los intereses de ellos. Eso es así. De hecho, lo que yo creo que la sorprendió al chavismo fue la decisión de esa mujer, de María Corina Machado, que ha demostrado un liderazgo extraordinario en Venezuela, de que renuncia a la candidatura, no hay ningún problema. Si no me dejan participar, endoso todo mi apoyo a este candidato, porque yo lo que tengo es un objetivo, que es desplazar al chavismo del poder en Venezuela. Y esa es la muestra de que desde fuera, con tu poder, la fuerza que tiene, el apoyo de la gente, puede traspasarlo. Así es, así es. Sin embargo, yo creo que también la oposición pecó de inocente y yo creo que se sorprendió con el resultado porque no lo esperaban.
Yo tengo muchos amigos venezolanos. En parte no lo esperaban, porque la preparación que tuvo Corina con relación al tema de la recolección de actas y todo eso, en cierto modo te da a entender ella estaba que preparada. Se prepararon. Medio preparada, claro, esperando a ver qué iba a surgir de este proceso, que todo el mundo esperaba que iba a ser democrático. Claro. Sin embargo, al final fue que cayó en Yo creo que eso se dio dictadura. Básicamente porque ellos sabían que había un escenario favorable a ellos, con una distancia entre ellos y el gobierno muy amplia, y ellos decían, bueno, no hay precedente de que nadie, a pesar de que haya hecho lo que haya hecho, en un escenario tan desfavorable pudiera ser tan descarado de arrasar con todo. Ahí fue donde yo pensaba. ¿Ustedes recuerdan el día de las elecciones? El día de las elecciones. Hablábamos incluso en el grupo de que habían encuestas a boca de urna que decían cosas, que el porcentaje era tal, el porcentaje era tal. Todo eso ha dado resultado en el mundo entero. ¿Por qué en Venezuela no dio resultado? Entonces, por eso es que llega el momento de la presentación de los resultados. Entonces, al momento de presentar los resultados, ni siquiera se ve un boletín cero, ni siquiera se ve, ni siquiera se sabe cuántas personas votaron en ese momento. El boletín número 2 se leyó al mediodía, ratificando a Maduro, dándole un 51, a Edmundo un 43, Maduro con 6 millones de votos, Edmundo con 5 millones de votos. Ese es el cierre final. Nada de detalles de actas ni nada por el estilo. Eso fue lo que dijo el CNE, que controla Elvis Amoroso, que es un lacayo de Maduro. Fíjate, Tomás, cuando yo digo que se sorprendió la oposición, es más bien desde el punto de vista de la población de Venezuela, que cifró sus esperanzas en ese proceso electoral. Salió a votar masivamente. Yo que se veía un entusiasmo. Sí, claro que sí. Había un entusiasmo inusitado en Venezuela por este proceso, porque lo que se pensaba era que la victoria iba a ser tan contundente que el régimen no tenía forma alguna de poderla rebatir. Sin embargo, no contaron con la astucia del régimen chavista. De Elvis Amoroso. Sí. Tú dices, contaban. O sea, Sí. no se mantiene aún todavía contando con esa misma esperanza de ser ganancioso. No, yo creo que después del domingo quedó claro que el régimen chavista es una dictadura. Lo penoso es que esto se viene digamos, a saber años después de que lo dijera el reconocido periodista Oscar Llanes, un famoso político y periodista de Venezuela, que ya en el 2010 advertía que Chávez estaba construyendo una dictadura constitucional. Pero permíteme ahí, Llanes era un entrevistador tan frontal. Así es. Que tú te sentabas con él como político y él decía, ¿de qué usted vive? ¿De dónde salen sus...? A ese nivel. Así es. ¿Quién se atreve en la técnica de la entrevista hoy a sentarse con un político y decirle de frente de dónde salen sus recursos? Y ojo, Chávez en el poder todavía. Sí. Y ya entonces ropa. Él decía que la censura previa estaba siendo incluida en la Constitución, porque esto es lo grave. Maduro va ahora al Tribunal Supremo de Venezuela porque él sabe que le va a refrendar lo que ya le dio el órgano electoral, que es la victoria. Fue hoy y tenemos por ahí el corte de Enrique Márquez, que fue el único que no firmó el acta, que legitima a Maduro, que lo hace oficialmente el candidato ganador, irreversible, según lo que dice la sentencia. Claro, porque es el Tribunal Supremo. Francis, precisamente en ese aspecto del Tribunal Superior, por ejemplo, que Maduro tiene todo eso a sus pies, diríamos. Así es. Son sus ¿De qué forma? Porque ya Corina ha mostrado de manera, dice, clandestina se encuentra en peligro. ¿De qué manera pueden ellos acudir a quién? Porque están contando desde fuera. Muchos países lo están apoyando, pero lo interno en Venezuela, ¿con quién cuentan? Al final y al cabo, entonces vamos a decir que seguirá Maduro como presidente. Yo pienso que sí, que Maduro seguirá como presidente. No garantizo que pueda culminar su periodo, porque también la historia está llena de múltiples ejemplos de regímenes que han caído. Gaddafi cayó. Y Gaddafi era peor que Maduro y que Chávez. Y yo creo que todo es hasta un fin y todo tiene un límite. También habrá que ver la resistencia de ese bravo pueblo, como dice su himno nacional de Venezuela. Se encuentra huérfano, diríamos, a nivel... Huérfano de todo. Sí, o sea, no hay manera. Sin embargo, yo creo que no. Tiene la justicia, tiene los militares, tiene el cuerpo gubernamental completo lo tiene. Entonces la organización, por ejemplo, la OEA, en un sentido, Venezuela, me parece que venía con este plan de tiempo. Claro. Se desvinculó
como con el objetivo quizás de decir, usted no tiene derecho a opinar en esto. Claro, claro. Y eso muestra de. Pero hay Entonces, algo que ha cambiado. Venezuela como que se ha escudado detrás de dos enemigos de América, completamente. Se ha escudado detrás de China y detrás de Rusia. Entonces Estados Unidos se mantiene como que no hace algún tipo de fuerza por entrar a Venezuela, porque hay dos enemigos frontales que son muy poderosos y compiten incluso económicamente hablando, porque son dos potencias económicas mundiales. No, y que por igual también, José Alberto, hay que ser también de parte democrática, el proceso no tuvo falla en un sentido de inicio, porque fue un proceso electoral transparente. No lo dejaron votar. Lo dejaron votar. El palo fue en el escrutinio. Sí, el palo fue en el escrutinio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay manera tampoco de decir que fue de manera irregular el proceso, porque fue un proceso que se hizo, llevó a cabo. Hubo lugares donde no mira, lo cierto es lo siguiente. Desde antes del proceso ya había apresamientos masivos de opositores. De hecho, no dejaron participar a 2 de los candidatos de oposición. Es decir, el proceso ya venía viciado desde antes de iniciar. Ahora bien, la oposición lo aceptó porque entendía que ganaba como quiera. O sea, que la victoria era inminente y era definitiva. Sin embargo, fíjate que algo tan, digamos, básico como que le entreguen las actas a los delegados. ¿Usted se imagina en unas elecciones en este país que a un delegado del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, un presidente de colegio no le entregue un acta? ¿Usted se imagina lo que va a pasar en esa mesa electoral? Y de hecho, aquí es obligatorio incluso publicarla en la entrada del colegio electoral para que todo el mundo la vea y le tome foto. Porque vi personas buscando. Allá la transmisión de actas en línea se suspendió tan pronto como el régimen se percató de que iban a perder las elecciones. Y dijo que fue un hackeo. Francis, inmediatamente. En tu conocimiento y haciendo un paralelismo, ¿qué tú rescatas de lo que es nuestra democracia hoy con relación a lo que estamos viendo en Venezuela? Y te hago la pregunta porque lamentablemente hay quienes no utilizan de manera correcta los medios de comunicación y a veces tienden a compararnos en forma negativa con situaciones como la de Venezuela. Y yo de manera particular entiendo que no es una realidad con la que podemos comparar. Pero sin duda, o sea, República Dominicana ha tenido un desarrollo en materia en todos los órdenes, pero especialmente respecto al clima político, que es la envidia hoy por hoy de América Latina. Aquí sabemos si un presidente ganó, no a las 10 de la noche, no, a las 9 de la noche, sin que la Junta haya dado el primer boletín. Todos los partidos políticos en su centro de cómputos internos saben cuál es la situación. Sí. La conocen. Y no hay que esperar el 100% de los votos. Con 5, 6, 7 centros o mesas, recintos electorales ya computados, ya se percibe una tendencia. Con el 10%, con el 20% de los votos ya se percibe una tendencia. Entonces yo lo que pienso es que Venezuela lamentablemente se dirige hacia un modelo que todos pensábamos que iba a ser el único en América, que es el modelo cubano. Y es lo único que le queda. No tiene apoyo internacional, ni siquiera de sus propios aliados. Es decir, México, Brasil y Colombia, que son aliados coyunturales del régimen chavista, también le han pedido que revele, ¿no?, todas las actas originales del proceso. No lo van a hacer. ¿Pero tú crees que eso es una simulación o tú entiendes que realmente esos gobiernos están decididos a que la transparencia sea la que prime? Yo creo que sí, porque no se trata del mismo tipo de digamos, de tendencia a nivel de izquierda. ¿Tú crees que simplemente lo de la OEA es por no coincidir con los Estados Unidos? No, lo que yo creo es porque ellos se negaron a votar en la OEA para solicitarle que no, esa negación tiene mucho que ver con que ellos están tratando de mediar, pero es difícil que puedan conseguir, digamos, echar para atrás lo que ya está, esa pregunta te iba a hacer, Franz. He escuchado eso, que vienen diciendo de que debería hacer la oposición conjuntamente con Maduro un acuerdo. ¿A qué acuerdo más o menos sería que se refiere en ese aspecto? Porque no sé a qué acuerdo, porque no hay acuerdo posible, cuando te han robado las elecciones. Yo lo que pienso es que la oposición tratará de que haya una especie de desobediencia civil en Venezuela, algo similar a lo que ocurrió en la India de Gandhi. Hay procesos, ¿no?, que en la historia demuestra que eso ha dado resultado. Cuando, digamos, ya la gente... primavera árabe. Sí, o sea, lo que se está apelando ahora es una movilización social de enormes proporciones, de grandes dimensiones, que, digamos, haga tambalear los cimientos de la dictadura. Y me refiero específicamente
a las Fuerzas Armadas, que son, digamos, el gran sostén. Entonces, de esto Nicolás entrarían dentro del aspecto el de la gran revolución. y el único ahora mismo. Entraría Sí. un aspecto de una revolución contra el gobierno como tal. Habrán más situaciones. Digamos que hacia allá es donde quizás está apuntando la oposición, y ya cada vez más líderes internacionales coinciden en que no hay una salida democrática ni pacífica al conflicto venezolano. Mira, Francis, ya subiendo un poquito más hacia arriba y colocándonos en el norte, las elecciones de Estados Unidos cada día se tornan más interesantes. Vemos a Trump que prácticamente no tiene otra arma que detractar a Kamala Harris, no tiene un discurso preparado para ella porque no vio venir. Se le esa cayó jugada. el discurso que lo Entonces, identificaba. ¿qué lectura le da tú a ese escenario político que tiene Estados Unidos actualmente? Lo que pasa es que el Partido Republicano, yo pienso que se confió con Biden. Evidentemente Biden era un candidato que no generaba ninguna expectativa más que ver si se iba a caer el pobre y le iba a pasar algo. Sí, porque Tú renovaste hace mucho que tú renovaste. Eran las condiciones de Biden, no eran propicias para el rol que desempeñaba, y yo lo que pienso es que el fenómeno de Kamala, señores, Kamala representa, digamos, todo lo que es contrario a Trump. Así es. O sea, es la mejor candidata del Partido Demócrata. Pero mira, Francia, es un asunto que llama mucho la atención, porque, por ejemplo, sabemos que desde el atentado, Trump tuvo una buena alza en cuanto a su posición, ¿verdad? Políticamente, electoral. Pero entonces veíamos, o era que ese sector, por ejemplo, de Biden estaba totalmente bajo perfil, no aceptaba por su situación de salud, o era que en verdad querían apoyar en caso de Trump, porque en este momento con Kamala ya las cosas cambian. No, ya en el Partido Demócrata habían esfuerzos reiterados porque Biden dejara la candidatura. Lo que pasa es que finalmente él se percató, se dio cuenta de que ya no podía continuar. Y de hecho creo que la opinión de Obama fue clave en ese aspecto. Sí. Cuando Obama le dijo, mira, lo has hecho bien, pero ya es momento de ceder. Y creo que Biden también hizo bien, hizo lo correcto. Imagínense ustedes un segundo periodo que era muy improbable, de Biden como presidente en las condiciones en que está. Y de hecho es hasta peligroso para un país como los Estados Unidos. Entonces lo que pienso es que este fenómeno de Kamala se debe justamente a que es nuevo, es una mujer incluso que no tiene un color de piel igual al de Trump, ¿verdad? O sea, viene también de un sector de la población que no ha sido nunca mayoría en los Estados Unidos, y eso genera, ¿no?, una efervescencia inicial que habrá que ver si se mantiene. Lo que sí hay que decir es que las encuestas, hoy por hoy no hay un claro ganador. No. Están todas en empate técnico, la inmensa mayoría de las encuestas están en empate técnico, y esto lo que revela es que otra vez tendremos un proceso electoral muy polarizado en los Estados Unidos. ¿Cómo allá el resultado se toma en cuenta? Aquí se toma en cuenta en 50+1. ¿Cómo en el caso de los Estados Unidos? Allá es por colegios electorales. Ese esquema no existe en la República Dominicana. Recuerdo que existía antes en algunos partidos de cuadros. Me parece que en el PLD existió ese esquema hasta el año 2000, me parece, en el que los candidatos se elegían por colegios. Entonces en Estados Unidos es igual. Lo que quiere decir... Allá no es la votación. No es el voto popular. Tú puedes sacar muchísimo voto y el otro pues, pero si ganó los colegios... Efectivamente. Ese es un esquema que tampoco tiene su sentido y su objetivo. Data desde los padres fundadores de los Estados Unidos, y la intención es precisamente que los estados que tienen mayor población pues no se queden, digamos, con el peso político y por tanto económico y social. Por esa razón Trump eligió al gobernador, que es muy bueno en esa demarcación respecto a los colegios. Puede ser que le es ganancioso en esa parte. Sí. Siempre las candidaturas vicepresidenciales, que a propósito, Kamala no ha elegido vicepresidente. Y eso va a ser, digamos, otro espacio mediático que va a tener, y posteriormente la convención de su partido. Es decir, que Trump tiene ahora mismo una situación incómoda, porque el centro, el foco de atención es Kamala Harris. Lo es ahora y lo será en los próximos días. Eso es así. Bueno, Francia, agradecido de que participaras con nosotros. Queremos tenerte por más tiempo en este Congreso de la Tarde. Ya habrá otra oportunidad que te tengamos aquí reflexionando y hablando sobre esto. Pero antes de que te vayas, ¿cómo crees tú va a impactar a la República Dominicana, sobre todo la situación en la parte de las relaciones exteriores con Venezuela, de mantenerse Maduro en el gobierno? Mira, Venezuela y República Dominicana no tienen, digamos, un intercambio comercial muy significativo.
De hecho, la principal exportación de Venezuela a República Dominicana es de hierro seco, me parece. Y no hay un gran intercambio realmente. No estamos en la época de Chávez, de Petrocaribe. Eso, digamos, ya no es así. Y por eso yo creo que el gobierno dominicano pues no ha tenido temor alguno en fijar una postura clara, que es lo que, digamos, yo esperaba también en este caso de Leonel Fernández. ¿Cómo? ¿Usted esperaba otra cosa, Leonel? Sí, claro. Yo esperaba ¿Por qué? Porque entiendo... ¿No le ha dado muestra de que él no le interesa mucho la democracia, sino manipular la democracia? Bueno, yo creo que él es un líder democrático y además tiene visión de Estado también. Una sola vez de la que ha perdido, entonces eso te demuestra que no es demócrata. Pero eso es una cultura en la República Dominicana, suele ser así. Ha ido cambiando eso con el tiempo y viniendo de Leonel. Creo que en estas últimas elecciones cambió un poquito, pero lo que te quiero decir es... bueno, yo te decía que el Centro Carter fue observador en Venezuela. Que ellos creyeron que le iba a legalizar el... Pero el Centro Carter dijo que no cumplió con los estándares de un proceso democrático. Entonces yo lo que esperaba era porque un observador tiene que fijar una postura. Obviamente. Evidentemente no puede decir lo que dices tú y lo que digo yo, que no fuimos al proceso. En ese aspecto hemos manifestado que en el caso de Leonel Fernández, él fue ya invitado, pero no fue invitado como partido ni como persona, sino dentro de la misma comisión que tenía que estar como veedor. Y dentro de eso hicieron un documento. No podía hacerlo de manera particular, considero yo, en ese caso. Lo que pasa es que tú vas como observador. Y si vas como observador, pues no se trata de ir a ver si las filas están organizadas, si los miembros de los colegios comieron o no comieron. Es lo que no sale a la luz. O sea, es decir, si el proceso fue transparente o no. De una manera se expuso y se redactó y manifestó al final que lo prudente es que se presenten las actas para que el pueblo tenga un poco más de paz. Pero eso lo hemos dicho tú y yo, Tomás, que no fuimos en el proceso como observadores. Es decir, de lo que se trata es de que un observador diga con claridad a favor o en contra, en este caso del Consejo Nacional Electoral, si el proceso fue transparente o no lo fue. A mí me llama mucho la atención en el caso del presidente Fernández, que todo se ha enfocado ahí, quizás es por la experiencia que ha tenido o tiene, pero también conjuntamente con él otros diputados también estuvieron por allá y no se ha mencionado. Y han hecho mención incluso que fue la prominencia la tiene, que fueron unas elecciones justas y transparentes, dicen otros. Bueno, lo que pasa es que yo le doy a no están tomando más en cuenta que... No, lo que dice Dionisio, mira, que es a quien tú refieres, es que el sistema electoral de Venezuela es muy seguro. Y es verdad que es muy seguro. Porque al final el CNE no ha podido mostrar las actas, porque no ha podido modificar el código QR y todo lo demás para emitir nuevas actas. Por la seguridad del sistema. Cuando tú dices el sistema, estamos hablando del sistema, en este caso, informático. Exactamente, el sistema que rige la votación. Mira, lo que pasa... Porque es en el escrutinio, como dice Francis, donde se hace el asunto. Claro, y se supone que tú eres observador también en el escrutinio, no solo digamos, durante la fase de votación. O sea, la oposición durante el escrutinio reveló que la transmisión de actas se había suspendido. También reveló que muchos de los testigos, aquí se le llama delegados de los partidos políticos, no estaban recibiendo las actas. Incluso hubo videos que salieron a la luz pública de los militares entrando a los centros, retirando el material electoral antes de culminar el proceso de escrutinio. Que el mismo Maduro con antelación ya había dicho que había un hackeo. O sea, ya fue algo como planificado para ese mismo aspecto. Bueno, pero los observadores se supone que están ahí para enterarse de esas situaciones. Si no es así, pues entonces fuiste a dar un paseo. No tiene sentido tu labor de observación. Bueno, Francis, gracias nueva vez y será hasta una próxima que yo espero que sea pronto. Muy bien, gracias, Tomás. Seguimos con el desarrollo del Congreso de la Tarde. Usted no se mueva de ahí que regresamos de inmediato.